sanemos y seamos buena semilla, y dejemos de ser cizaña. Tú que eres Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, buenas tardes mis hermanos, mis hermanas. ¿Cómo se sienten ustedes? Bendecido por el Señor, amado por María y de ahí con Jesús. Bien, mis hermanos, he sacado por algunos puntos que espero que nos ayuden a cada uno de nosotros para la salvación. He sacado un primer punto de la primera lectura y lo he titulado Un pueblo que sufre la consecuencia de su pecado y un profeta que clama misericordia. Aquí hay un pueblo que está sufriendo la consecuencia de su pecado: destrucción, muerte, sufrimiento. Queríamos el Señor decir a nosotros que el pecado tiene consecuencias. Nosotros nos quedamos simplemente en la satisfacción inmediata que provoca el pecado. Nosotros nos quedamos simplemente como en el placer inmediato que provoca el pecado, pero se nos olvida que esa aparente satisfacción tiene consecuencia cuando es en el pecado. Todo pecado tiene consecuencia. Y el profeta Jeremías está viendo lo que está pasando con el pueblo, un pueblo que está siendo devastado, sufriendo la consecuencia de haberse apartado de Dios. Y luego, ¿qué hace el profeta? Pide misericordia. Este profeta reconoce su pecado, reconoce el pecado del pueblo, y al final, cuando el pueblo se humilla, aunque sufre la consecuencia de su pecado, recibe el perdón. Pero no hay perdón de Dios sin arrepentimiento. Dios es bueno, es verdad. Dios es misericordioso, es verdad. Pero sin arrepentimiento no hay misericordia y no hay perdón de los pecados. El segundo punto que quiero compartir con ustedes en torno al Evangelio dice: vivir como trigo en medio de la cizaña. No importa en el ambiente en el que te encuentres. Es posible que en tu trabajo tú vas a encontrar personas que son cizaña. Es posible que con tus amigos también vas a encontrar ambiente de gente cizañosa. E incluso en la propia iglesia te va a encontrar personas que son cizañosas. Y en ese ambiente tú estás llamado a no dejarte contaminar y a ser buena semilla del reino de Dios. Tercero, cuidado, que puedo de tener ciudadanía del reino y perderla. Cuidado, puedo tener ciudadanía del reino y perderla. ¿Cómo así, Padre? Sencillamente, personas que han entregado su vida a la iglesia y vienen a la iglesia y se comportaban muy bien y estaban en la conversión, pero se dejaron atrapar de la cizaña. Se dejaron atrapar del chisme, se dejaron atrapar de la envidia, se dejaron atrapar de la lujuria, se dejaron atrapar de la doble vida, se dejaron atrapar del pecado y comenzaron siendo ciudadanos del reino y perdieron la ciudadanía. Termino. ¿Qué es lo que más se da en ti? ¿El trigo o la cizaña? ¿Eres ciudadano del reino o del infierno? ¿Qué es lo que tú eres? ¿El reino? ¿Trigo o cizaña? ¿O tiene apariencia de que eres trigo
pero en el fondo eres cizaña, que ojalá, si eres cizaña, está a tiempo de convertirte. No es suficiente con que tú tengas apariencia de trigo. Es importante que lo aparente, pero también lo sea. Recuerda, puedes tener ciudadanía del reino y por dejar de la parte de la cizaña, perder la ciudadanía. Que ojalá el Señor nos permita a cada uno de nosotros, comenzando por mí, ser ciudadano del reino, no solo con las palabras, porque hay gente que te da un discurso y tiene una carita de santo, de santa, que parece más santo de San José y Santa María, de apariencia, pero con la crítica son diabla y diablo, provocando visión son diabla y diablo, en lo interno son diabla. ¿Qué tú eres? ¿Del reino, de Dios o del infierno? Creo que es importante que lo evalúen, porque no se trata de aparentar, se trata de ser en verdad ciudadano del reino de Dios, siendo buena semilla.